Freinet fue un importante pedagogo y reformista educativo francés, proveniente de una familia campesina y nacido el 15 de octubre de 1896 en Gars, un pueblo situado al suroeste francés. Tras estudiar en Grasse entre 1913 y 1916, entró a la Escuela Normal de Maestros en Niza. Allí descubrió los textos de Marx, Engels y Lenin, cuyas lecturas le inspiraron a crear su propio método pedagógico, que puso en práctica en 1920 tras entrar en la educación. En 1928 crea la CEL, un centro de enseñanza que sigue el enfoque pedagógico de Freinet. En 1932 abandona la escuela pública para crear su propia escuela privada, donde en 1935 empieza a desarrollarse con profundidad su pedagogía. Finalmente, Freinet muere en Vence con 69 años en 1966. Respecto al modelo pedagógico, Freinet propone un aprendizaje espontáneo, renovador y activo. Creía en la importancia de que los estudiantes fueran activos en su proceso de aprendizaje. Los estudiantes participan en actividades prácticas y proyectos que tienen relevancia para sus vidas. Su objetivo es que los niños aprendan haciendo y hagan pensando. Todo esto hace que los niños se conviertan en autónomos, responsables, seguros de sí mismos y emprendedores. Desarrollan al máximo sus responsabilidades de una manera feliz. Se vuelven independientes y desarrollan la expresión, comunicación y colaboración. Todo esto se basó en los siguientes fines. Estos fines se basaban en, primero, mantener la organización y la disciplina en el entorno educativo. 2. Evitar el uso de castigos, ya que se consideran un método inapropiado. 3. Definir la libertad en el trabajo como un principio fundamental, ya que Freinet daba la libertad de explorar e investigar de manera autónoma sin restricciones. 4. Una escuela basada en la cooperación, donde Freinet promovía la colaboración entre los estudiantes. 5. Mantener al niño como protagonista del aprendizaje, donde el niño era el centro del proceso educativo. Y el sexto, romper la idea de ver al niño como un sujeto inútil al que hay que someter y adoctrinar. Es decir, Freinet quería que el niño darle la libertad de explorar, experimentar, descubrir y construir su propio conocimiento. La metodología de Freinet se basa en una serie de enfoques y técnicas que fomentaban la participación de los estudiantes en su aprendizaje significativo. Para ello, Freinet utilizaba 4 elementos claves: el tanteo experimental, los talleres, la imprenta en la escuela y la clase cooperativa. En primer lugar, el tanteo experimental, donde los estudiantes aprenden mediante la exploración y su experimentación activa, es decir, aprenden a descubrir y a descubrir su conocimiento a través de la experiencia de manera activa. En segundo lugar, tenemos los talleres, donde pueden trabajar de manera interdependiente o colaborativa en proyectos, en actividades concretas. Freinet proponía 4 tipos de talleres: los talleres de oficios de su infancia, que servían de utilidad social y aprendizaje personal. El segundo taller de expresión artística, donde había un taller de dibujo, un taller de pintura y debido a la dificultad del espacio había un taller de barro al aire libre. Había talleres más serios como los talleres de cocina, el cuarto de ropa y talleres paladar, y por último talleres de crías de animales. Otro de estos elementos más importantes, y de hecho el más importante, la imprenta en la escuela, donde es un elemento distintivo en la pedagogía de Freinet. Era una herramienta que servía para crear sus propios materiales educativos, lo que les daba un fuerte sentido de autoría en su aprendizaje y les enseñaba habilidades prácticas relacionadas con la comunicación escrita. Y el último elemento, y como ya hemos hablado antes, la clase cooperativa. Todos estos elementos en conjunto se enfocan a empoderar a los estudiantes, es decir, a fomentar su autonomía, su creatividad, su expresión libre y a enfocar un enfoque más participativo y significativo en la educación. Para ello, Freinet propuso una serie de técnicas que favorecen el aprendizaje, destacando la cooperación, es decir, desarrolla todas sus técnicas sobre la base de la creatividad de los alumnos y de sus propios aportes, experiencias y opiniones, y los más destacables son la biblioteca de trabajo y los planes de trabajo. Por último, pero no menos importante, vamos a hablar del rol del maestro y el rol del alumno. En primer lugar, en cuanto al rol del maestro, es fundamental en la pedagogía de Freinet y se basa en una serie de principios y prácticas. Entre sus características destaca el maestro como observador y guía, que se encarga de observar las fortalezas y debilidades de cada alumno. Luego, el maestro como facilitador del aprendizaje, que se encarga de facilitar el aprendizaje y no actúa como un instructor autoritario. Luego tenemos también organizador y motivador, que se encarga de organizar y estructurar la clase y motivar al alumnado en la asignatura. Y luego también, por último, como evaluador formativo, que no evalúa de forma tradicional, sino que se centra en observar al alumno a lo largo del aprendizaje.
Por otro lado, en cuanto al rol del alumno, este es activo y participativo. Freinet desarrolló un modelo centrado en el niño. La idea de que el aprendizaje debe ser una experiencia. Algunas características de este rol son que el alumno debe ser activo, participativo y creativo, y son vistos como participantes activos en lugar de ser receptores de información. Luego, otra característica es que son autónomos y responsables y tienen la oportunidad de tomar decisiones sobre lo que quieren aprender. Luego, otra característica sería la expresión libre, que el principio fundamental en el método de Freinet. Los estudiantes tienen la oportunidad de expresar sus ideas y pensamientos. Y por último, destaca que son observadores y experimentadores, son alentados a ser observadores críticos de su entorno. En cuanto a la metodología de Freinet, hemos podido extraer una serie de valores a partir de su pensamiento. Encontramos 4. El primero, la autonomía, donde Freinet pretende desarrollar plenamente la autonomía de los alumnos. El segundo, el respeto, donde Freinet señala que para poder desarrollar una buena educación, lo primero que se debe dar es un gran respeto entre alumno-maestro y entre alumnos y alumnos. El tercero, la cooperación, y el cuarto, el autoaprendizaje, con lo que Freinet busca que los niños sean protagonistas de su propia educación, es decir, busca que los niños se den cuenta de sus propios errores y aprendan de ellos.